A nosotros como psicólogos se nos pregunta muy frecuentemente sobre dudas sobre la ansiedad, sobre depresión, incluso relaciones amorosas y muchísimos otros temas. Pero aunque allá afuera ya hay muchísima información, incluso desinformación respecto a la ansiedad, veo que todavía hay muchísimas dudas sobre ciertos aspectos, específicamente sobre la ansiedad generalizada. Entonces, debido a ello, me vi a la necesidad de crear un video respondiendo las preguntas más frecuentes sobre la ansiedad. Yo soy Julio Sandoval y acompáñame a descubrirlas. Muy bien, y pues empezando ahora sí que de manera muy general, que quiero aclarar que no voy a profundizar en qué es la ansiedad, ni toda la fisiología, ni cómo funciona, ni cómo se desencadena tal cual, pero sí quisiera dar un parteaguas sobre lo que es y también un poco de lo que no es. Lo que sí es que tenemos que entender que es un mecanismo normal y es una respuesta adaptativa del cuerpo, es natural, para afrontar cierto tipo de circunstancias cuando nos sentimos amenazados o comprometidos por alguna situación. De hecho, la ansiedad muchas veces nos ayuda a sobrepasar cierto tipo de situaciones para que respondamos de la mejor manera posible. El tema es, y se convierte en un problema, cuando ya ciertos síntomas y ciertos signos se vuelven de manera crónica, pasa muchísimo tiempo y es donde empieza a afectarle a las personas en su día a día, en sus relaciones de pareja, con sus amistades, incluso en el trabajo. Y ahí es cuando ya hablamos de un trastorno. Específicamente quisiera enfocarme en el trastorno de ansiedad generalizada, que para que se diagnostique un trastorno ya como tal, como mencioné, necesitamos de ciertos síntomas en un largo periodo de tiempo. Aquí, por ejemplo, nos lo pide que sean de 6 meses para que sea ya diagnosticado. ¿Quién lo diagnostica? Un psicólogo clínico, un psicoterapeuta o incluso también un psiquiatra. No es de que yo mismo me autodiagnostiqué porque vi un TikTok, etcétera. No, tenemos que ser diagnosticados por un profesional de la salud mental. Una vez dicho esto, una de las preguntas más frecuentes que llegan a hacernos es si solamente me pasa a mí, por qué no les pasa a las otras personas, yo los veo normales, por qué solo a mí, etcétera. Pues déjame decirte que es más común de lo que crees, porque tengo un dato que solamente en Estados Unidos hay 6.8 millones de personas ya diagnosticadas con el TAG. Es decir, no con la ansiedad normal de nuestro día a día, sino ya diagnosticadas con un trastorno de ansiedad generalizada. Y también tenemos ya el dato de que las mujeres es más probable que lleguen a desencadenarla por cierto tipo de respuestas que tiene naturalmente su cuerpo y su cerebro también, que no me voy a enfocar también en eso, pero con esto es importante que sepamos que esto es solamente en Estados Unidos. Y para tener más contexto sobre eso, imagínate que entras a un elevador en un hotel o cualquier edificio, que regularmente son una capacidad de 8 o 10 personas. Bueno, pongámosle 10 personas. Estadísticamente, de esas 10 personas, 2 tienen o tendrán en algún punto de su vida un trastorno de ansiedad. No específicamente el de ansiedad generalizada, pero puede ser que sea otro. De esta magnitud estamos hablando que es tan frecuente la ansiedad y por eso también la relevancia de hablar de ello. Y también otra pregunta que surge muy frecuentemente es si es para siempre, si es curable, cómo se trata, este tipo de dudas muy, muy repentinas, ¿no? Pues la respuesta es que es controlable. ¿Por qué no digo que es curable? Pues porque no es como una gripe, ¿no? Porque cuando tenemos una gripe, nos tomamos una pastilla y a los minutos se nos cortan los síntomas y listo. No es tan simple como eso, porque hablamos ya de conducta humana, de pensamientos, de emociones, de creencias, etc. Por eso es que es tan complicado estudiarla y abordarla. Y con lo que tenemos ya ahora, pues lo que te puedo ofrecer es que sea controlable por ciertas intervenciones, principalmente la psicoterapia, pero también cuando ya los síntomas son muy fuertes, cuando ya está interfiriendo muchísimo en la vida de la persona, ya también podemos considerar la visita con psiquiatra para que nos dé ciertos tipos de ansiolíticos y que nos ayude en conjunto con la psicoterapia a abordar este tipo de problemas ya de la
ansiedad generalizada. Y un dato también que te quiero regalar es que regularmente esto empieza en la niñez o en la adolescencia. También ya tenemos datos estadísticos donde mencionan que las personas ya con algún tipo de trastorno de ansiedad mencionan más de la mitad de ellos que empezaron con algún síntoma fuerte en la niñez y en la adolescencia. Y desde entonces van ahora sí que controlándolo, tratándose los que llegan a tratarse o a buscar ayuda profesional, pero algunos otros ya llegan hasta la adultez con cierto tipo de síntomas que llevan arrastrando desde la infancia y la adolescencia. Por eso es tan importante también hablar muchísimo más de esto y a mayor detalle. Y eso me lleva a otra pregunta que también me hacen muy frecuentemente. Y es, oye Julio, ¿qué podría empeorar mi ansiedad o qué puedo también evitar para que mis síntomas sean peores? Bueno, respondiendo a esta pregunta, pues déjame decirte que es muy compleja, porque realmente todo nuestro entorno social, todo tu entorno social nos podría ayudar a que bajen nuestros síntomas o podrían hacer que aumenten nuestros síntomas. Desde las relaciones de pareja, trabajo, amistades, etc. ¿Por qué te digo esto? Porque si relaciones de pareja, si están muchos conflictos, que celos, que es una persona que no te suma, que no te resta, y tú tienes ansiedad, pues híjole, ahora sí que va a aumentar, ¿no? Ya hablando de temas de trabajo, tengo entendido que también hay muchísimos trabajos que son muy demandantes, que requieren muchísimo actividad mental, mucho estrés, y este tipo de situaciones también podría desencadenar que tus síntomas empeoren. Y ya hablando de amistades también, pues personas muy negativas, que se la pasen criticando, que no te sumen, ahora sí que en resumen, que no te aporten nada y que de cierta manera también puedan incrementar ciertos tipos de síntomas de tu ansiedad. Pero esto no significa que sea un caso perdido. ¿Por qué te lo digo? Porque si vas a psicoterapia te pueden dar muchísimas herramientas, tanto para relaciones de pareja, tanto técnicas de afrontamiento al estrés, manejo de ansiedad, cierto tipo de técnicas que ya se ha visto muy eficientes en esto, y también cómo puedes ayudarte a detectar e incluso a atraer ciertas amistades que también te puedan sumar en vez de restarte. Todo eso lo puedes ver también en psicoterapia, que también por eso mismo te va a ayudar bastante. Y también eso me lleva a otra pregunta, que es ¿cuándo debo buscar ayuda? Y la verdad realmente es que muchísima gente ya recurre a psicoterapia o incluso a alguna ayuda de psiquiatría ya cuando tenemos síntomas muy marcados y ya cuando está muy marcado también cierto tipo de obstáculos en su vida. Por ejemplo, si tú ya padeces insomnio, si ya has tenido algún tipo de ataque de ansiedad, tienes incluso también dificultades para respirar cuando te estresas mucho, cuando tienes uno de estos ataques, incluso también que puedas tener alguna pérdida de apetito, ya es tiempo de buscar ayuda. Sin embargo, yo no recomiendo y jamás recomendaré que nos esperemos a que eso empeore. Desde que tenemos los primeros pensamientos o síntomas, antes de que sea muy elevado, busquemos la ayuda, busquemos el espacio para una persona capacitada y experimentada y especializada nos pueda ayudar a brindarnos esas herramientas y que tengan un abordaje bastante benéfico para nosotros. Insisto, no nos esperemos a tener todo este tipo de síntomas ya para buscar ayuda. Entonces, en resumen, siempre es bueno buscar ayuda antes de que empeoren los síntomas. Punto. Y también eso me lleva a otra pregunta, que regularmente es muy común que hagan la pregunta de, oye, si es hereditario, no es hereditario, y fíjate que mis papás no eran así, porque yo sí, o viceversa, mis papás sí eran así, pero yo no soy así, o sea, ¿qué está influyendo en esto? Bueno, la pregunta es muy compleja y realmente quizás sea muy criticado por mi respuesta, pero la respuesta sería sí, pero no. Incluso en psicología nos critican mucho porque de todo decimos depende, ¿no? Pero la verdad es que sí depende, porque como te dije, ya hablamos de conducta humana y es muy complejo porque técnicamente cada persona y cada cabeza es un mundo. Por eso es lo que lo hace interesante y que lo hace complicado de estudiar y abordar.
Pero ¿por qué digo que sí, pero no? Bueno, respecto a la parte genética, ya han salido algunas investigaciones que efectivamente han demostrado que ciertos tipos de genes ayudan a que las personas puedan tener predisposición genética a desarrollar un trastorno de ansiedad. No especifican o no me quiero enfocar en alguno en especial porque tendría que abordar ciertos temas, pero sí se ha visto que ciertos genes pueden tener predisposición para que las personas tengan algún trastorno de ansiedad. Pero por otra parte tenemos lo de la famosa epigenética. Y ya cuando hablamos de epigenética, ya hablamos de que también el ambiente en el que vivimos, nos desarrollamos, incluso lo que comemos, influye en que estos genes se expresen o no se expresen. En simples palabras, si yo tengo genes que me predisponen a la ansiedad, pero mi ambiente es muy protector, tengo apoyo, una red de apoyo de amigos, mi pareja me ayuda, me suma, mis padres me ayudan, también como que toda una serie de factores protectores van a hacer que esos genes no se expresen porque mi ambiente me protege de ello. Pero por otra parte también puede ser a la inversa. Si yo no tengo genes que me predispongan, pero mi entorno social es demasiado hostil y no ayudan para que yo no predisponga para cierto tipo de trastorno de ansiedad, ahí es donde sí podría aparecer. Y justamente por eso es que es tan complicado, pero también tan interesante y difícil de estudiar y de abordar este tipo de situaciones. Entonces, por eso mi respuesta de sí, pero no, porque todo depende del entorno. Pero como podemos ver también, si tu entorno es positivo, tienes las herramientas necesarias, ahora sí que ya estamos del otro lado. Y bueno, eso respecto a si hablamos en primera persona, pero también otra pregunta muy frecuente que me hacen es, oye Julio, fíjate que conozco a personas que ya le diagnosticaron algún tipo de trastorno de ansiedad. ¿Cómo puedo yo sumar para hacer una red de apoyo para ellos o para ellas y que realmente yo pueda ayudarles a sobrellevar y a controlar este tipo de situaciones? Y pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Pues prácticamente un acompañamiento cercano, que seas esa persona que escucha, que apoya, que también influencia positivamente en la persona. Si está tomando medicamentos, pues recordarle la importancia del por qué debe hacerlo. Si está yendo a terapia, también recordarle qué día es, qué horario tiene, también para que pueda ser como ese centro de soporte y que vea a la persona que no está sola, que no está solo, ¿no? Y si por alguna razón la persona no quiere llevar un tratamiento, pues también hablar lentamente sobre la importancia y la relevancia que tiene atender este tipo de síntomas y de situaciones que podrían empeorar más en el futuro. Hacerle ver a la persona que le interesa, pues prácticamente un acompañamiento cercano, ¿no? Eso es lo que tendríamos que realizar si conoces a alguien que tenga un TAC o que incluso ni siquiera que tenga el TAC, ¿no? Prácticamente desde que esté empezando con estos síntomas y que ya pueden estarle causando interferencias en su vida social. Y de esta manera yo te podría ayudar un poco. ¿Cómo? Bueno, hace poco lancé un libro digital que se llama Desestrés. Y la verdad es que está muy completo porque abordamos un poco sobre el estrés, la ansiedad y también abordamos un poco sobre ciertas técnicas que ya se han visto muy eficaces para manejar la ansiedad, específicamente técnicas de meditación, relajación, y están muy amplias porque son técnicas que son escritas, son ejercicios prácticos, pero también vienen audios, también vienen videos y también agregué unas aplicaciones que ya se han visto que sí ayudan a personas con ansiedad, incluso a personas que tienen insomnio. Entonces, la verdad es que este libro digital está muy completo. Si te interesa más de este material, te dejo el enlace aquí abajo para que puedas ver más a detalle toda esta información. Y pues hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este tipo de formato respondiendo preguntas frecuentes y tú tienes alguna duda muy específica, ya sea de ansiedad o de otra cosa, puedo seguir haciendo este tipo de formatos de videos. Así que si tienes tu duda, escríbelo en los comentarios y más adelante puedo responderla en otro video. Yo soy Julio Sandoval. Si te gustó este contenido, considera suscribirte.